Hola, Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Quiero poder compartir contigo lo que en nuestra iglesia hacemos para preparar a aquellos hermanos que quieren iniciar el proceso de servir dentro de la iglesia. Y para ello contamos pues con un seminario que le llamamos seminario para nuevos servidores o un discipulado para nuevos servidores. Y en esta oportunidad tenemos un nuevo grupo y queremos seguir avanzando, queremos no perder esta línea, esta metodología, este proceso de discipular a aquellos hermanos que anhelan entrar en las filas del servicio de la iglesia. Por eso que queremos compartir contigo, tú que te vas a ingresar a este seminario, algunos principios, algunas premisas y algunos aspectos importantes que debes de saber en cuanto a la manera en que Dios nos manda que debemos de servir, un montón de características, muchos aspectos que el servidor debe tener en consideración. Y para ello, pues quiero invitarte a que sigas este seminario o en este momento a través de esta metodología o a través de esta forma a nivel virtual. Pero lo importante es que si tú pones atención, si tú tratas de poner énfasis en lo que se va a enseñar y a ponerlo por obra y a pedirle que el Señor te ayude a que despierte en ti un anhelo, un deseo y una revelación grande de lo que implica servir al Señor. Entonces, quiero dejarte contigo un par de citas y un par de aspectos como introducción a este seminario que le llamamos seminario para nuevos servidores. Y es que, como nos dice Mateo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Importante que todo el cristiano o que todo cristiano en cualquier parte del mundo podamos tener claro que el papel que también desarrolló nuestro Señor Jesucristo, además de ofrecerse en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto a Dios para darnos salvación, para hacerle nosotros nuevas criaturas, aquellos que venimos a Él, y para quitar de en medio de nosotros la pared intermedia que nos separaba para con Dios. Cristo vino también, además de todo eso, a servirnos. Y vino a servir en el tiempo que Él anduvo en la tierra. Nosotros podemos entender cómo sirvió a las multitudes, cómo sirvió a sus mismos discípulos, cómo sirvió a mucha gente. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a entender el misterio, a entender todo lo que conlleva el saber servir, el ponernos en una posición de servidores y no de servidos, de aquellos que solamente, digamos, nos gustan que nos sirva, sino por el contrario debemos anhelar servir. Así que vamos a continuar. Y es que quiero darte una reseña de cómo Huellas de Unción. Tal vez no sea la persona indicada para darte esta reseña, porque hay gente en la iglesia, además de nuestro pastor, a la familia pastoral, además de la mamá de nuestro pastor, hermana Gladys, y toda su familia, que fueron también las personas que iniciaron este ministerio, esta misión tan hermosa de esta obra que Dios levantó, la cual llamó Huellas de Unción. Obra preciosa y que se levantó allá por el año 2003 en un pequeño apartamento en la colonia San Luis. Ahí inició como llevándose a cabo cultos en familia, hermanos de cerca, y ahí Dios comenzó a hacer obras tremendas, obras poderosas.
Dios se comenzó a manifestar derramando unción, derramando poder, haciendo milagros en las familias que se reunían. De ahí que esta obra de huella de unción tiene como cobertura la Iglesia Cristiana Judá de nuestro hermano y pastor hermano Eduardo Mateos Rodríguez. Él es nuestra cobertura y desde esos tiempos que inició, Dios se ha glorificado tremendamente, Dios ha respaldado este ministerio, Dios ha hecho cosas muy gloriosas. Y de ahí que tenemos nosotros también de que debemos en ese mover que Dios siempre ha hecho, todo nuevo servidor es invitado a que desarrollemos esas características, esas capacidades y esos dones, esos ministerios que Dios depositó a través de nuestro pastor Alberto Picariello, la familia pastoral, nuestra hermana Telma de Picariello, el pastor Junior y los demás que son parte de esa familia preciosa, el líder de alabanza, nuestro hermano Arnie, hermana María Fernanda y todas las familias involucradas que son parte de este lindo ministerio. Así es de que como tal, tú que quieres ingresar en la fila para servir, pues debo decirte que te damos primeramente la bienvenida a esta gran familia hermosa que hoy también da cobertura a un par de iglesias preciosas, iglesia en Guatemala, iglesia en Estados Unidos con nuestro hermano Alberto Campos, también nuestro hermano Rubén Ordóñez en Guatemala, nuestro hermano Pacheco, familias en adoración, con los esposos González allá en Tepecoyo, también con los esposos Miranda, hermanos Waldo y su esposa, sus hijos. Los bendecimos mucho y son parte también de este gran ministerio. Y así también tenemos otro ministerio que por el momento no tengo en mente sus nombres, con la hermana Patti también. Y así Dios ha hecho obra poderosa a través de esta misión. Así que anhelamos grandemente que el Señor te bendiga, seas en gran manera bendecido a través de este seminario que vas a recibir. Recuerda que el propósito es que conozca la importancia del servicio en la obra del Señor, la importancia de servir dentro de la iglesia y fuera de las paredes de la iglesia, porque es la obra del Señor. Y también que de esa manera llegues a donde Dios te quiere llevar, ¿verdad? Sirviendo es como Dios ve el carácter que tienes, el anhelo, el amor que tienes, y es así como el Señor va a ir subiendo de nivel a muchos que le sirvan con con verdadero amor y con verdadera excelencia, con diligencia en todo lo que hagamos. También decirte que la convicción de servir al Señor nos la dio nuestro Señor en Juan 12:26. Y Él dijo así: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, mira qué lindo esto, donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Wow, tremendo. Agarrémonos de estas palabras que a través del servicio que le demos al Señor, Él nos promete que dice que le debemos de seguir, y a donde Él va a estar, allí quiere que nosotros estemos como servidores. Y la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de esos 3 o 2 o más que se congregan en su nombre. Entonces, servir, escucha bien, significa primeramente que estemos dispuestos a cumplir las órdenes de Dios en todo y a trabajar
según su voluntad. Precioso que podamos entender en qué somos llamados. Y este seminario lo que busca es que tú puedas identificar esas capacidades que Dios ha puesto en ti, que puedas descubrir también tu llamado hacia en qué área te sientes muy hábil para servir al Señor. Y lo importante es que lo sirvas con amor, lo sirvas con gozo, con alegría. Entonces es un gran privilegio servir, que tú sepas dónde, para que ahí tú puedas estar bien con todo tu anhelo. Además, esta manera de servirle al Señor conlleva sumisión y obediencia, y así vivir para Él. Es una lucha tremenda que se tiene no solo en nuestra misión, en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias de la tierra. Que hay gente que anhela servir, pero no le agrada someterse a las autoridades que le han sido delegadas para que lo dirijan. Entonces a veces se vuelve esto un problema serio. Yo te invito a que desde ya te vayas preparando para que el Señor pueda obrar en ti, y si hay esa resistencia a ser sumiso o ser sumisa a las órdenes que se te den, desde ya pídele al Espíritu Santo que te ayude, que pueda despertar, primero te dé la revelación, el entendimiento, el discernimiento de espíritu dentro de ti, para que puedas ver que hay una área que necesitas que el Espíritu Santo la toque, la doblegue, y te dejes tú enseñar por Él, que Él transforme tu vida, que Él cambie tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, que quite toda soberbia sí que hay, porque el que no se somete a las autoridades delegadas es porque hay soberbia, y el soberbio no puede servir al Señor, porque no se puede sujetar. Y para servir al Señor necesitamos gente humilde, gente que reciba órdenes y las cumpla. Así que es apremiante que tú puedas entender que es necesario ser humilde y obediente. Además, también hay que necesitamos para servir al Señor, desarrollar identidad de hijos. A muchos nos ha costado el desarrollar la identidad de hijo, porque muchas congregaciones no han enseñado la paternidad, y como tal, entonces esa identidad de lo que implica ser hijo de Dios no está en nosotros. Y cuán necesario es que se enseñe. El mismo Señor Jesucristo nos vino a enseñar tremendamente que Él era hijo y que dependía del Padre, y había una relación tremenda. Y por eso en los primeros versículos del libro de Juan, que quiero llevarte, el capítulo Juan desde el 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escucha bien esto, a los que creen en su nombre, le recibes, uno, luego le crees, cree en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, y teniendo todo esa de haberle recibido en tu corazón y creerle a un nivel tal que el Señor te ve apto, te da la capacidad de ser llamados hijos. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad es interesante, porque indica también autoridad, indica un derecho legal que se le ha sido dado a aquel que creyó, que recibió en el Señor, para que él tenga identidad de hijo. Entonces el servidor tiene que entender que es hijo, y como hijo debe de ser obediente,
debe de ser sumiso a sus líderes, a su padre espiritual, al pastor, en este caso nuestro pastor y apóstol Alberto Picariello, que el que nos está dirigiendo a través de esta hermosa obra, y que nosotros debemos de acatar los lineamientos que Dios nos manda a través de la palabra, pero en boca de nuestro pastor y demás pastores que hay, líderes. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, sino ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto no tiene nada que ver en el proceso natural de engendramiento, no tiene nada que ver en lo humano, en lo material, sino en entender que eso viene de parte de Dios. Es en ese aspecto sobrenatural que nos volvemos hijos, y como hijo debemos de entender servirle. Mire, la NTV dice, vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron, hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, que eran sus hermanos en carne, pero ellos lo rechazaron. Pero dice, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho. ¿Ves lo que decía la palabra potestad? Aquí esta versión dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así es de que si tú vienes con la mentalidad de que todos somos hijos de Dios, aquí el Juan 11:13, el 12:13 nos dice que no es así. A los que le recibieron, si tú no le has recibido, si tú no estás creyendo, no estás confesando, pues te va a ser difícil servir en esas condiciones. Tienes que trascender a ser hijo, tener identidad de hijo, y para ello debes de recibirle y aceptarle en tu corazón y creerle, porque se te da entonces derecho. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es del mismo nacimiento que el mismo Cristo en el capítulo 3 del libro de Juan le habló a Nicodemo. Le dice, oh Nicodemo, ¿cómo tú, siendo gran letrado, maestro de la ley, gran entendido en la ley, no sabes esto? Estoy hablando, le decía, estoy parafraseando lo que el Señor le habló a Nicodemo. Estoy hablándote, Nicodemo, de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. No es que vuelvas a entrar en el vientre de tu madre, Nicodemo. No es un proceso natural, es un proceso espiritual. Es algo sobrenatural que hay que entenderlo, hay que asirlo, hay que recibirlo por comprensión y entendimiento y revelación del Espíritu Santo. Así que el que sirve tiene que entender esto, si no va a estar luchando. De repente se va... Al no sentirse hijo, no va a perdurar. El hijo nunca deja de ser hijo de un papá, de una mamá, siempre. Entonces tú tienes que tener y comprender el poder de la paternidad que el Señor Jesucristo nos enseñó, y Él en todo lo que habló nos lo enseñó. Él nos enseñó cómo relacionarnos con el Padre. Él era el hijo predilecto, es el hijo predilecto, es el hijo que cumplió al pie de la letra lo que el Padre le dijo que hablara. Él no se salió de ningún aspecto que viniera de él solamente como individual. Él hablaba las palabras del Padre. Te invito a que como nuevo servidor que puedas entender todo lo que esto implica. Mira, también en Marcos 3, 13 y 14 dice, hay que entender que hemos sido llamados para ser discípulos de Cristo. ¿Y cómo es esto? Pues los discípulos de Cristo, dice Marcos 3:13 en la Reina Valera, después subió al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar
Pues la idea del nuevo servidor es que además de que pueda servir dentro de la iglesia en los diferentes ministerios que Dios ha levantado en esta iglesia Huellas de Unción, son más de 12 ministerios, que tú puedas servir dentro, pero que también descubras que de repente tienes un llamado especial, quizás a evangelizar, quizás a predicar, quizás también a ser un pastor, pero se te va a dar el lineamiento estando bajo una cobertura, bajo tu guía espiritual, el pastor que Dios te ha puesto. Por eso es necesario que tú estés bajo cobertura, que tú estés sumiso en una iglesia sirviendo, que te involucres para cuando Dios te llame a una labor foránea, una labor fuera de las paredes de la iglesia, del mover de la iglesia, tú puedas también allá ser recompensado poniéndote el Señor servidores que te apoyen. Es ahí la importancia de que debemos nosotros servir. La NTV, tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Tremendo. Tremendo todo este contexto, no me voy a detener porque es una explicación, una introducción a este seminario. Y para ir finalizando, también quiero leerte que hay que reconocer que somos miembros del cuerpo de Cristo. Mira Romano que nos dice. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 12:4, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esta versión, esta era, si no me equivoco, ahí me equivoqué, le puse NTV, pero era la TLA. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Mira qué tremendo. Es allí la importancia de entender a través de este seminario cuál es tu función, que descubra cuáles son tus habilidades, tus competencias para servir al Señor. Dice, algo parecido pasa con nosotros como iglesia, dice esta versión. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Ahí la importancia que todo el cuerpo de Cristo dentro de una iglesia, que es una parte de muchas iglesias en el mundo, sirvamos a un solo Dios, a un solo Señor, sabiendo que nos debemos, sirviéndole a Él también, debemos de servirnos unos a los otros para que se quite toda contienda y toda cosa que no le agrade al Señor. Así es de que el salmo aquí, para ver la actitud del verdadero servidor, quiero decirte que el Salmo 100, el 1 y el 2 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Si en ti no hay alegría, te vas a sentir imposibilitado para servir al Señor. Porque de alguna manera la alegría es un reflejo o un resultado de que dentro de ti hay algo que se llama gozo. Por eso dice aquí, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Oye bien esto, al Señor, Él como sabe que cuando le servimos debemos entender que Él escudriña lo más recóndito, lo más interno de nosotros. Él sabe si en nuestro espíritu hay gozo, si hay regocijo en Él. Entonces, cuando venimos a Él con ese gozo que normalmente todavía, digámoslo, es el que se gesta dentro, es el que te invade internamente, el que
provoca en ti fuerza, el que te ayuda. Ese gozo, cuando está dentro, ferviente en ti, ese gozo muestra en tus facciones de tu rostro, en tus ademanes, muestra alegría. Por eso, servir a Jehová con alegría. Allá los demás, y vengamos delante de Él con gozo. Es que el Señor, al venir delante de Él, no tanto, imagínate, tú entras a los secretos de tu cuarto y vienes con una carita alegre, digamos, delante del Señor, pero el Señor sabe que dentro de ti hay tristeza. El Señor sabe que hay amargura. El Señor sabe que muy dentro de ti no hay gozo. Aunque tú le quieras demostrar con tu carita muy linda alegría, a Él no lo podemos engañar. Entonces, a Él, o venir ante Él, es con regocijo. Es delante de su presencia, que vea adentro, que diga, sé que estás pasando un momento difícil, pero me quieres servir y veo que hay gozo muy dentro de ti que te invade. Tal vez no lo estás demostrando porque sientes dolor, porque sientes esta situación, pero te noto que vienes siempre delante de mí con regocijo. Es una palabra tremenda que implica un repetir, una acción constante de como que estás rumiando gozo, que estás generando gozo dentro de ti. Así que te invito que como nuevo servidor que quieres ser, tú verdaderamente sepas esto. Yo sé que lo has leído, yo sé, a veces hay tropiezos, pero te insto a que comience a decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque quiero servir con alegría, pero venir delante de ti, ante tu presencia, porque cada vez que vas a servir, también vienes delante de Él. Estás delante de Él porque Él te observa y allí Él quiere ver regocijo. Eso dice el Salmo. Entonces, en conclusión, amado hermano, que vas a ser parte de las filas de los nuevos servidores, quiero decirte que servir al Señor debe ser algo que anhelemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque primeramente hay que entender que le servimos a Dios y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Aunque sirvamos a los hombres, aunque sirvamos a los mismos hermanos de la iglesia, sirvamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, sirvamos a toda la iglesia, a todo aquel, nuestra familia, hay que saber que le servimos al Señor. Debemos hacerlo con alegría, como decíamos, pues Él ha sido bueno con nosotros. Si nos pusiéramos a enumerar las incontables bendiciones, maravillas, misericordia de Dios que son derramadas sobre nosotros. Wow, y más en este tiempo que estamos en este proceso de cuarentena, yo sé que el Señor ha hecho un milagro en hogares y ha hecho cosas sobrenaturales, no ha faltado nada. Sé que en algunos se han visto más complicados que a otros, por lo cual decimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo, provéele milagrosamente, descienda una provisión, baje un poder sobrenatural para provisión en todos los sentidos, provisión de gozo, provisión de alimento, provisión de las cosas que te hacen falta en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que creámosle al Señor. El servicio a Dios debe hacerse por convicción. Es que la convicción, por eso que la convicción va relacionada, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que sirve debe entender que hay galardones que no los ve, pero son reales, que hay bendición tal. El hijo tiene bendición tremenda, por eso hablamos que debes de tener identidad de hijo, saber a quién sirves, quién es tu Padre Celestial, pero luego subes, que como hijo también te vuelves servidor, y el servidor tiene otras bendiciones más. Entonces debes de servir con convicción.
con toda disposición del corazón, con un corazón regocijándose en el Señor. Si lo hacemos así, hermanos amados que van a ser parte de este seminario, nada ni nadie nos quitará el deseo, la decisión y el privilegio de habernos, entregado al servicio para nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, por el privilegio que nos da de servirte. Y hoy en esta cuarentena hay forma para servir al Señor. Hay manera, tú te puedes dar cuenta de algunas de los que están más de cerca tuyo o que eran tus amistades más de cerca dentro de la iglesia o fuera, pero que necesita algo. Tú puedes servirle a esa persona y así también le sirve al Señor. Tú puedes enviarle una palabra, darle una palabra, llevarle algo de tu parte y le estás sirviendo al Señor. No porque estamos en cuarentena no significa que no podamos servirle. ¿Cómo no? Hay muchas formas de cómo servir. Así es de que Dios te bendiga y esta es una presentación que quería como a manera de introducción de lo que implica servir al Señor. Así que este discipulado va a estar poderoso, va a estar bonito, va a estar tremendo. Queremos que el Señor los desafíe tremendamente y te invito a que no te pierdas ninguno de ellos, ¿verdad? Dios te bendiga y hasta pronto. Cuídate mucho en el nombre del Señor Jesús. Chao.